La mañana del lunes en Atlacomulco se convirtió en una pesadilla para decenas de familias. Un tren de carga impactó a toda velocidad contra un autobús de la línea Herradura de Plata, que intentó cruzar las vías segundos antes de su paso. El resultado: 10 vidas truncadas y 45 personas heridas, muchas de ellas en estado crítico. Mientras las familias buscan desesperadamente a sus seres queridos entre listas de hospitales y la confusión, en Tijuana se revela otro horror: la captura de alias El Santero y sus cómplices, responsables de degollar a sus víctimas para rituales de santería. Dos tragedias que demuestran lo frágil que puede ser la vida en México. Bernardito Santos recorre los pasillos del Hospital General de Atlacomulco con una foto de su sobrina Liliana García en la mano. La joven de 26 años subió al autobús de doble piso esa mañana para llegar a su trabajo. Ahora su nombre aparece en una lista de heridos, pero nadie puede decirle dónde está. Su teléfono lo tiene el Ministerio Público, le han explicado varios, pero en el hospital no está registrada. La angustia de Bernardino se repite en decenas de familias que llegaron tras escuchar la noticia. El accidente ocurrió en el momento más crítico del tráfico matutino, cuando el autobús de la línea Herradura de Plata venía desde San Felipe del Progreso a menos de 15 kilómetros del lugar. Las cámaras de vigilancia muestran el vehículo detenido por la congestión frente al cruce ferroviario. En un instante de decisión fatal, el conductor intentó ganarle el paso al tren que se aproximaba. No lo logró. El impacto fue brutal. El tren partió el autobús en 3 secciones. La parte frontal quedó al sur de la carretera, la trasera al norte, y un tercer segmento fue arrastrado por la locomotora varios metros antes de detenerse. Los vagones de carga aplastaron la estructura de doble piso como si fuera de papel. Los sobrevivientes del piso superior relataron escenas de terror inmediato, gritos desesperados mientras buscaban a sus acompañantes entre los restos retorcidos del autobús. Empezamos a gritar los nombres de nuestros familiares, pero el polvo y el humo lo cubrían todo, relató uno de los pasajeros a los servicios de emergencia. Los equipos de rescate trabajaron contra el tiempo para extraer a los heridos entre los hierros retorcidos. Testigos presenciales describieron cómo vecinos de la zona industrial acudieron inmediatamente a ayudar, formando cadenas humanas para auxiliar a los heridos antes de que llegaran las ambulancias. Fue algo espontáneo. Todos corrieron a ayudar, aunque no sabían por dónde empezar. Esto lo dijo un vecino. Las 45 personas lesionadas fueron distribuidas entre el Hospital General de Atlacomulco y el Hospital General de San Felipe del Progreso. 7 mujeres y 3 hombres perdieron la vida en el acto. Médicos y enfermeras trabajaron durante horas en la atención de emergencia, mientras familiares como Bernardino esperaban noticias en los pasillos, revisando una y otra vez las listas de nombres que circulaban en grupos de WhatsApp de la comunidad. Mientras las familias esperaban noticias de sus seres queridos, una realidad incómoda emergía en el lugar del accidente. El cruce ferroviario donde ocurrió la tragedia solo contaba con un letrero rojo de alto, como única medida de seguridad. No habían barreras automáticas, semáforos preventivos ni puentes peatonales que protegieran a los cientos de vehículos que diariamente atraviesan esta zona industrial de alto tráfico. Vecinos de la comunidad revelaron que este no era el primer accidente en ese mismo cruce. Aquí ya se habían llevado a coches particulares e incluso a personas, comentó un residente que prefirió mantener el anonimato. La vegetación crecida y un espectacular publicitario dificultaban aún más la visibilidad para los conductores que intentaban cruzar las vías. La empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City, CPKC, emitió un comunicado lamentando lo sucedido, señalando que el conductor del autobús quiso ganarle el paso al tren. Sin embargo, esta explicación resulta insuficiente para las familias afectadas y los vecinos que exigen desde hace años mejoras en la infraestructura vial. El silencio de las autoridades locales sobre el histórico abandono de este cruce resulta elocuente. Mientras el ayuntamiento de Atlacomulco expresaba sus condolencias a través de redes sociales, los ciudadanos respondían exigiendo acciones concretas.
¿Cuántas muertes más se necesitan para que instalen semáforos y plumas en este cruce? Esto lo escribió un usuario en las publicaciones oficiales. La paradoja es bastante cruel. Una zona industrial que genera progreso económico carece de la infraestructura básica para proteger la vida de quienes la transitan diariamente. Los trabajadores que llegaban a sus empleos, los estudiantes que se dirigían a sus escuelas, las familias que realizaban sus compras, todos expuestos a un peligro que las autoridades conocían pero nunca priorizaron. La pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Cuántos cruces peligrosos como este existen en el país? ¿Cuántas comunidades esperan que una tragedia evitable llame la atención sobre negligencias que llevan años documentándose? Mientras en Atlacomulco las familias lloraban pérdidas causadas por una negligencia invisible, en Tijuana otro tipo de horror salía a la luz, uno deliberado y ritualístico. La Fiscalía de Baja California anunció la captura de 3 individuos: Álvaro N., alias El Santero, Edgar N., alias El Árabe, y Ricardo N., alias El Filos, vinculados a homicidios calificados con ventaja. Estos sujetos, según las autoridades, degollaban a sus víctimas para usar su sangre en altares dedicados a la Santa Muerte y la santería. El contraste es escalofriante. En un caso, la muerte llega por omisión y abandono. En el otro, por una brutalidad calculada y supersticiosa de 3 asesinos seriales. 2 formas de morir en un México donde la vida parece valer cada vez menos y donde el dolor de las víctimas se pierde la impunidad o la burocracia. La investigación en Tijuana reveló un nivel de brutalidad que supera los crímenes convencionales del narcotráfico. Según la fiscal María Elena Andrade Ramírez, el grupo operaba bajo una ritualística macabra. Degollaban a sus víctimas para extraer líquido sanguíneo que vertían en recipientes como ofrendas a la Santa Muerte. Durante los cateos, las autoridades encontraron 2 altares completos dedicados a prácticas de santería, con elementos que incluían sangre humana. El modus operandi del grupo era meticuloso y despiadado. En la madrugada del 11 de agosto, entre las 0 y las 3 horas, privaron de la libertad a 3 personas en un inmueble de la colonia Los Venados. Las víctimas fueron sometidas, golpeadas y asfixiadas antes de ser degolladas. Sus cuerpos, aún maniatados y cubiertos con bolsas de plástico, fueron transportados en una vagoneta Buick color arena y abandonados en la vía pública. Un dato crucial que destacó la fiscalía es que los detenidos no eran originarios de Tijuana. Uno era del Estado de México y los otros de otras partes del país. Tenían poco tiempo aquí, apenas meses, precisó Andrade Ramírez. Este patrón revela la movilidad de los grupos delictivos que buscan establecer nuevas células criminales en diferentes regiones, aprovechando vacíos de autoridad o creando sectas. La captura requirió un trabajo de inteligencia coordinado entre la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación. Los operativos se ejecutaron tras semanas de vigilancia y análisis del patrón criminal. La fiscal enfatizó que los sujetos trataban de establecer su liderazgo criminal en la región a través de actos de extrema violencia ritualizada. El caso expone cómo las prácticas del crimen organizado evolucionan incorporando elementos de religiosidad popular distorsionada. La Santa Muerte, tradicionalmente venerada por algunos sectores marginados, es instrumentalizada para justificar actos de barbarie que buscan aterrorizar comunidades y marcar territorio. Mientras las familias de Atlacomulco buscan a sus seres queridos por listas de hospitales, en Tijuana, los deudos enfrentan el horror de saber que sus familiares fueron sacrificados en rituales sangrientos. 2 formas distintas de violencia que convergen en un mismo país donde la vida humana parece haber perdido su valor fundamental. 2 tragedias, un mismo México. En Atlacomulco, la muerte llegó por un cruce abandonado y una decisión fatal. En Tijuana, por la brutalidad calculada de hombres que creían que la sangre humana les daría poder. Familias destrozadas en ambos lados del país buscan respuestas que nunca llegan. Mientras las autoridades emiten comunicados y prometen investigaciones, los ciudadanos quedan atrapados entre la negligencia institucional y la crueldad criminal. La pregunta que persiste es la misma: ¿cuánto vale realmente la vida humana en este país? La respuesta parece que es muy poco.
Somos Nación y Frontera. Estamos aquí para traerte la verdad.